Este puerto, casi terminado en Anaclía, podría pronto redefinir la dinámica de poder en el Mar Negro. Está diseñado para enlazarse con las cadenas de suministro globales y convertir a Georgia en una parte de la entrada entre Europa y Asia. A solo una hora de navegación por la costa, Rusia se prepara para su contramovida en Ojamchira, una ciudad en Abjasia, donde los separatistas respaldados por Moscú tienen el poder. A diferencia de las bases rusas en Sebastopol y Novorossiysk, Ojamchira se encuentra a una distancia más segura del campo de batalla ucraniano. Desde este punto de observación, la nueva base puede vigilar a Anaclía, interrumpir el transporte marítimo y proyectar influencia a través del Mar Negro. Sin embargo, la OTAN no se queda de brazos cruzados, está instalando metódicamente nueva infraestructura para convertir la costa occidental del Mar Negro en una fortaleza. Para 2030, una nueva base aérea cerca de Constanza, en Rumania, se convertiría en el centro principal de la OTAN en el Mar Negro y en la base más grande de su tipo en toda Europa, con un costo de unos 2.5 billones de euros. La base está diseñada para albergar a miles de tropas, aviones avanzados y defensa antimisiles, transformando efectivamente a Rumania en el estado de primera línea de la alianza. En toda la región del Mar Negro hay una guerra silenciosa por el control, los puertos, carreteras y ferrocarriles importantes, tanto como las flotas y los ejércitos. Estos desarrollos han reducido la influencia de Rusia a un mínimo generacional, creando en el proceso un vacío de poder. El Mar Negro es la piedra angular de la proyección de poder rusa. Protege contra intrusiones extranjeras, sostiene la influencia regional y asegura los flujos comerciales. La energía está en el núcleo de esta actividad. El petróleo y sus derivados conforman la mayoría de los envíos desde Novorossiysk, mientras que los gasoductos submarinos transportan gas natural a Turquía y de ahí al sudeste de Europa. La agricultura añade otra capa. La mayor parte del grano, fertilizante y otras materias primas de Rusia se mueven por estas aguas, y en los últimos años el mar se ha albergado la flota en la sombra de Rusia, formada por petroleros no registrados, una herramienta utilizada para evadir sanciones y mantener los ingresos fluyendo. Más allá del comercio, el mar también funciona como una plataforma para proyectar influencia en el Cáucaso, el Mediterráneo y el Oriente Medio. En conjunto, el Mar Negro representa el núcleo de la energía agricultural, evasiones de sanción y alcance militar de Rusia. Para asegurar este espacio estratégico, el Kremlin busca que los pequeños estados vecinos sean subordinados a sus intereses. La persuasión y la coerción tienen su papel, pero el poder duro siempre ha sido la herramienta más confiable. Entre el 2008 y el 2022, el Kremlin expandió de forma constante su control a lo largo de las costas del Mar Negro, precisamente mediante el uso de la fuerza bruta. Abjasia quedó bajo control ruso tras la guerra del 2008 con Georgia. Crimea fue anexada en el 2014, colocando el bastión naval de Sebastopol firmemente bajo control ruso. Más tarde, en 2022, las fuerzas rusas capturaron aún más de las costas ucranianas en el mar de Azov. Aunque los ucranianos han impedido que Moscú se apodere de toda su línea costera, Rusia, no obstante, ha expandido su alcance. En las últimas 2 décadas ha triplicado la longitud de la costa de facto. Turquía descata como principal contrapeso a las ambiciones de Rusia. Como miembro de la OTAN, tiene tanto la voluntad como los medios para igualar la influencia de Moscú. Los turcos han ayudado a armar a Ucrania y se han negado a reconocer la anexión de Crimea. También ha respaldado programas de modernización de defensa en Bulgaria y Rumania. Mientras tanto, la OTAN está expandiendo su presencia junto a la base aérea cerca de Constanza. Bulgaria está siendo reforzada con pistas de aterrizaje mejoradas, vigilancias ampliadas y nuevas defensas aéreas costeras. En conjunto, estas bases avanzadas limitan la capacidad de Moscú de dominar la región. Por cualquier medida, el Mar Negro está emergiendo como el punto focal de la seguridad euroasiática.
Georgia y Moldavia, sin embargo, son los puntos débiles de esta región. Esta vulnerabilidad se refuerza en el terreno. Tropas rusas están estacionadas en enclaves separatistas en ambos países, dando al Kremlin influencia directa sobre su política. En Georgia, el partido gobernante se ha inclinado hacia Moscú, deteniendo la conversación de adhesión a la Unión Europea en 2024 y aprobando leyes que restringen la libertad de expresión y de reunión. Muchos georgianos temen que acercándose a Occidente puedan provocar otra invasión rusa. Al mismo tiempo, en Moldavia, legisladores pro-occidentales han controlado el gobierno en los últimos años, pero el Kremlin ahora hace lobby para influir en las elecciones parlamentarias de 2025 a favor de partidos prorrusos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el control de Rusia está lejos de ser absoluto. Su capacidad para dictar el resultado se ha debilitado sustancialmente desde 2022. Los conflictos y las sanciones han agotado recursos que antes se usaban para comprar influencia en toda la región. Los ataques ucranianos con drones y misiles han paralizado gran parte de la flota del Mar Negro, negándole a Moscú el control total del mar. Y el cierre de los estrellos por parte de Turquía ha bloqueado a los buques de guerra rusos en el Mediterráneo, cortando una ruta clave para proyectar el poder en el Medio Oriente. Visto en su totalidad, las fuerzas del imperio están en declive y los vecinos huelen la oportunidad. Los reveses de Rusia han provocado repercusiones en toda la región. Bulgaria, Georgia, Rumania están construyendo un cable submarino para evitar a Rusia y conectar la energía renovable de Azerbaiyán directamente con la red eléctrica de Europa. Simultáneamente, Rumania está desarrollando sus propias instalaciones de gas en el alto mar, en el Mar Negro, lo que pronto podría convertirla en uno de los mayores productores de la Unión Europea. Turquía avanza en una dirección similar. El descubrimiento del yacimiento de Sakarya está destinado a convertirse en el país en un importante proveedor de energía. Mientras tanto, en Siria, la caída de Al-Assad al finales del 2024 obligó a Rusia a abandonar la base naval de Tartus, mientras que en el futuro de las bases aéreas de Gemim sigue siendo incierto a pesar del control ruso continuo. Sin embargo, quizás al revés, más revelador es la aparición del Corredor Medio. Esta ruta comercial multimodal va desde China, atraviesa Asia Central, cruza el Mar Caspio y pasa por Azerbaiyán y Georgia antes de llegar a Europa a través de los ferrocarriles y puertos de Turquía. Comparado con las rutas tradicionales, y recorta unos 7.000 kilómetros y reduce el tiempo de tránsito de 2 meses a solo 2 semanas. Igual de importante, evita lugares volátiles y de alto riesgo como Rusia, Irán, Afganistán y esquiva cuellos de botella como el estrecho de Malaca. Antes de la guerra de Ucrania, más del 85% del comercio terrestre eurochino pasaba por Rusia, pero con esas rutas interrumpidas, el corredor medio ha surgido como la principal alternativa. Clave para su éxito es el Mar Caspio y, por extensión, el Cáucaso y el Mar Negro. Aquí los vientos políticos han cambiado considerablemente en los últimos años y los proyectos de infraestructura se multiplican. Kazajistán ha abierto nuevos puertos marítimos, Azerbaiyán ha construido nuevos aeropuertos, Armenia planea construir un nuevo ferrocarril y Georgia está trabajando en un puerto de aguas profunda propio. En la orilla occidental del mar, Bulgaria está ampliando sus terminales en Burgas y Varna. Rumania está posicionando a Constanza como un centro manufacturero, mientras que Turquía construye nueva infraestructura ferroviaria y moderniza las líneas existentes. Pero como en un partido de ajedrez, cada movimiento en la periferia se enfrenta con una contrajugada. En Georgia, el puerto de Anaklia pretende aumentar la velocidad y capacidad del corredor medio. Actualmente, el corredor maneja menos de 3 millones de toneladas de carga al año, pero con una nueva infraestructura, el Banco Mundial proyecta que este volumen podría aumentar a 11 millones de toneladas para el 2030. La base naval de Rusia en Ohamshira está diseñada para socavar este proyecto, mientras que su control sobre Abjasia y Osetia del Sur sirve como recordatorio a Tiflis que inclinarse hacia el occidente conlleva el riesgo de un nuevo conflicto.
Por el contrario, en otras partes del Cáucaso, Rusia en realidad ha perdido influencia. En 2023, Azerbaiyán expulsó a los separatistas respaldados por Rusia y a los pacificadores rusos de su territorio. Más tarde, en 2025, Armenia y Azerbaiyán firmaron una declaración destinada a normalizar relaciones. Curiosamente, el acuerdo se firmó en Washington, no en Moscú, una clara señal de la influencia disminuida de Rusia en el sur del Cáucaso. Ese acuerdo también apunta a una nueva ambición mayor. En Armenia, el corredor de Zangezur, ahora rebautizado como la Ruta de Trump, bajo patrocinio estadounidense, se ha convertido en otra casilla del tablero. El control de este paso determina cuántos comercios asiáticos pueden fluir hacia el corredor medio, cerrando uno de los últimos esbaldones faltantes. Rusia ha tratado de frenar el corredor agitando disturbios en Armenia, bombardeando activos azerbaiyanos en Ucrania y obstruyendo negociaciones entre ambos. En resumen, cada paso adelante en el corredor medio se enfrenta a una contrajugada rusa, siendo dividir y conquistar la herramienta favorita del Kremlin. Por ahora, la mano del Kremlin aún se extiende sobre la región, aunque no tan firmemente como antes. Ucrania está contraatacando, Turquía busca oportunidades y potencias extranjeras están tallando nuevos corredores de manera constante. En esta guerra silenciosa por la supremacía, cada poder asume la corona hasta que el jaque llega demasiado tarde para responder. Muchas gracias por ver este video. Si te gustan las relaciones internacionales y las ciencias políticas, no olvides en suscribirte al canal. Dale me gusta y comenta. ¿Qué piensas sobre esta guerra silenciosa que está pasando en el Mar Negro? ¿Y cómo crees que Rusia responderá? Teniendo en cuenta de que cada día sus reservas de dinero y su exportación al mundo baja y baja más cerca de un colapso.